Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A30 versus al Samsung A5 2017. Tan pronto como tuve el Samsung A30 en mi mano, causó una impresión positiva con su diseño y calidad de construcción. De hecho, creo que es un factor en el que tiene ventaja sobre la competencia. Es delgado y se siente literalmente ligero, como una pluma. Comparte el mismo espíritu de diseño que su hermano, el Samsung Galaxy A50, incluso el 3D Glastic, nombre que Samsung le ha puesto al acabado de su pantalla. El material utilizado en la construcción de este A30 es policarbonato, lo cual ha hecho que este terminal se sienta cómodo. Este dispositivo a su vez presenta unas curvaturas tanto en su parte posterior, que son más prominentes, como en su parte frontal, que son más discretas. Este pequeño detalle hace que sostenerlo a la mano sea muy gratificante. En el A30 podemos disfrutar de unos marcos reducidos que han sido bien logrados por Samsung, aunque debemos destacar que en su parte inferior pueden trabajar un poco más. En sus dimensiones nos toparemos con 158.5 por 74.7 por 7.7 milímetros de grosor y un peso de 165 gramos. Lo más destacado a simple vista del A5 2017 es sin duda su bonito diseño, al más puro estilo Galaxy S7, esquinas curvas y bordes metálicos redondeados que se unen perfectamente a la parte trasera de cristal, la cual tiene una ligera curvatura. La sensación en mano ha sido satisfactoria tanto por el diseño, bordes y sólidos botones laterales, aunque su ubicación no es desde mi punto de vista la más acertada. Este móvil se encuentra en la media de los terminales de la misma gama. Las dimensiones del Samsung Galaxy A5 2017 son 146.1 por 71.4 por 7.9 milímetros de grosor, un peso bastante ligero y un tamaño muy adecuado frente a sus características más elementales. En el Samsung A30 vamos a encontrar tanto los botones de bloqueo encendido y control de volumen en su lateral derecho, lo cual deja libre su lateral izquierdo para introducir su bandeja SIM y la microSD de expansión. En su parte inferior encontraremos, como ya es costumbre de Samsung en sus nuevos terminales, el tan aclamado puerto USB tipo C, que nos brinda muchas más ventajas que el anticuado micro USB. En esta misma localización está el puerto jack de 3.5 milímetros y la rejilla para su altavoz. Si te estás preguntando por qué el terminal logra unos buenos marcos reducidos, su respuesta es sencilla: Samsung sigue incorporando los botones de navegación en su pantalla, liberando ese espacio para ajustar sus marcos. Este Samsung A30 posee su lector de huellas en su parte posterior, el cual está bien integrado y lo alcanzamos con el dedo índice sin problema. Además de funcionar adecuadamente, es rápido y muy confiable en lo que puedo apreciar. Para el A5 2017 nos encontraremos en la parte frontal con el sensor de huella, que hace además las funciones de botón de inicio, un sensor que poco puede envidiar a otros, inclusive a terminales de gama superior. Su funcionamiento es rápido y efectivo, pero con los dedos un poco húmedos le cuesta un poco más identificarlos. Lo mejor es que sin lugar a dudas basta solo con poner el dedo sobre el sensor para que se desbloquee, no siendo necesario pulsar sobre el mismo. Los botones de bloqueo, subir y bajar volumen los tendremos en el lateral derecho como en el izquierdo, sin tener algún tipo de novedad. Un aspecto relevante es que han ubicado el altavoz al lateral derecho, por encima del botón de encendido y bloqueo, un lugar que en un primer momento me pareció extraño y que con la experiencia de uso puedo decir que este altavoz en esta ubicación se obstruye muy fácilmente, algo que deberán mejorar más adelante. Para el Samsung A30 nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB, versiones que fácilmente podrás encontrar disponibles en el mercado. En el A5 2017 encontraremos una memoria única de 3 GB, que en términos generales no descresta ni tampoco preocupa, era lo de esperarse en este terminal. En el Samsung A30, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el A5 2017 tendremos una única versión de 32 GB para el almacenamiento, que podrá ser ampliada mediante tarjetas microSD de hasta 256 GB, capacidad más que suficiente para archivos de uso cotidiano.
El gigante surcoreano utiliza en este Samsung A30 su propio procesador Exynos de la serie 7 en su interior, es decir, incluye un chipset Exynos 7904 de 8 núcleos, junto con 3 o 4 GB de RAM. Este es el procesador que encontrarás en el Galaxy M20 y el Galaxy M30. En términos de puntajes de referencia, no está ni cerca del Redmi Note 7 Pro. No tuvimos ningún problema con el uso diario, pero los juegos de gran demanda como PUBG Mobile no funcionarán tan bien como quisiéramos, y menos si lo configuras en gráficas más altas. Pero si te sacrificas un poco y las reduces, puedes disfrutar de una muy buena partida. Dicho esto, el Galaxy A30 tiene una clara ventaja en términos de experiencia en general, especialmente gracias a la nueva interfaz de usuario de Samsung, que sin ser pura como en los Motorola, presenta poca variación en su software de base. En aplicaciones cotidianas como procesador de texto o redes sociales no encontrarás ningún tipo de inconveniente, el terminal es muy fluido. Samsung ha incluido en este Galaxy A5 2017 un procesador marca de la casa, tal como lo hizo con el modelo pasado. Se trata del Exynos 7880 con una CPU de 8 núcleos A53 que corren a 1.9 GHz, con el que la mayoría de los usuarios tendrá una experiencia de uso muy fluida. Su rendimiento es muy rápido para tareas del día a día, e incluso con aquellas más exigentes, pero quizá en este apartado sí que se sitúa por debajo de otros terminales del mismo segmento de precio, aunque con este buen procesador aplicaciones o juegos de gran demanda gráfica podrían correr sin problema alguno, pero con el cuidado de no sobrepasar esta capacidad, pues podrás presentar lag en el teléfono. Para el Samsung A30, pese a ser un teléfono que se siente extremadamente liviano, la compañía no se ha comprometido con la parte de batería. De hecho, viene con una masiva de 4000 mAh, que gracias a un software y un hardware bien optimizados, pudimos extraer más de un día de uso con una sola carga. También debemos tener en cuenta que durante el periodo de prueba observamos regularmente entre 6 y 7 horas de tiempo de pantalla activa, que puede aumentar o disminuir drásticamente dependiendo del uso que le des al dispositivo. Es de resaltar que Samsung ha decidido cambiar de parecer y ahora está enviando casi todos los teléfonos nuevos con un cargador rápido de 15 vatios, incluyendo este Galaxy A30, con lo cual no necesitaremos de muchas horas conectado al teléfono para que cargue al 100%. En el A5 2017 tendremos una batería de 3000 mAh, con la cual podremos alcanzar al límite el día de uso, pero que si lo restringimos a un uso riguroso, esta capacidad puede bajar drásticamente. Esperaba un poco más de Samsung en este dispositivo, pues siento que se está quedando un poco rezagado con sus rivales directos. La pantalla es lo que le da al Galaxy A30 una ventaja sobre sus rivales directos de esta gama de otras compañías, puesto que Samsung ha optado por una pantalla Super AMOLED Full HD Plus de 6.4 pulgadas, con una densidad de 403 y una resolución de 1080 x 2340 píxeles y relación de aspecto 19.5:9. Con este tipo de pantalla obtenemos unos colores realmente vivos y logra ser lo suficientemente brillante con ayuda de su sensor de luz ambiental para un uso cómodo bajo el sol intenso. Como la mayoría de los teléfonos de Samsung, hay un filtro de luz azul incorporado que se puede programar y un modo oscuro muy robusto que se adapta a toda la interfaz de usuario del sistema. Este terminal presenta un notch en forma de gota en su parte superior. Dicha muesca no es intrusiva, pero si realmente no la deseamos en nuestro dispositivo, existe una opción de software para ocultarla. Al ser una pantalla AMOLED, la barra negra en la parte superior hace un buen trabajo al camuflarla. Samsung en su A5 2017 nos presenta una pantalla de 5.2 pulgadas, que es ideal desde mi punto de vista para disfrutar de cualquier contenido multimedia. La misma ocupa aproximadamente un 71% del frontal, similar a la de otros terminales del mismo nivel de precio. El panel vuelve a ser Super AMOLED y una resolución de 1920 x 1080 píxeles por pulgada, que se traduce en unas imágenes más nítidas, un contraste excelente y por supuesto unos colores realmente vibrantes. No a todos los usuarios les agrada la quizá excesiva saturación del mismo, por este motivo Samsung ha añadido varios modos entre los cuales podrás elegir en el menú de configuraciones. Además, en el centro de notificaciones ofrece la opción de un filtro azul para reducir la fatiga ocular. Destacar en este sentido el nivel de brillo, tanto en el máximo como en mínimo, a pesar de que el sensor de luz ambiental tarda unos segundos más en responder de los que debería.
Las especificaciones de la cámara del Samsung Galaxy A30 son impresionantes en el papel, pero veamos cómo se comporta. El teléfono cuenta con una configuración de doble lente con sensor primario de 16 megapíxeles, apertura focal 1.7 y un sensor ultra ancho de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2. Para los amantes de las selfies, hay una cámara de 16 megapíxeles en su parte frontal. La aplicación de la cámara lo tiene todo ordenado, la interfaz es muy fácil de usar. En cuanto al rendimiento de la cámara, es muy buena, siempre y cuando manejemos la iluminación adecuada. Por ejemplo, al tomar fotos en el exterior, las imágenes del sensor principal siempre aparecen un poco sobreexpuestas. Al igual que el Galaxy S10, el A30 tiene un optimizador de escena para aumentar un poco la saturación y el contraste para hacer que la imagen sea más impactante y visualmente atractiva. Puede que no sea del gusto de todos, pero si te gusta perder el tiempo con filtros antes de compartir tus fotos, es probable que dicho optimizador te encante. Sumado a todo lo anterior, el dispositivo cuenta con desbloqueo facial. Aquí no tenemos ningún tipo de novedad, es segura y rápida, aunque debo confesar que en lo personal me gusta más el lector de huellas. El apartado fotográfico es uno de los que destaca este Galaxy A5 2017. Samsung ha querido apostar fuerte incorporando un sensor de 16 megapíxeles y una apertura focal 1.9, la cual carece de estabilización de imagen óptica. El resultado es una cámara rápida, la cual incluye detalles interesantes como son el seguimiento de rostros, que si bien es cierto tarda un poco más cuando la luz es escasa, en situaciones de mucha luz los resultados son espectaculares, ofreciendo imágenes coloridas y nítidas. Respecto a la frontal es de 16 megapíxeles y misma apertura, aunque los resultados no son tan increíbles como la principal, pero se ha notado el trabajo que ha hecho la compañía para hacer resaltar estas dos magníficas cámaras. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A30 es de 680.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.914 pesos mexicanos, que a su vez son $203, que equivalen a 184 euros. Para el Samsung A5 2017 es de 760.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.282 pesos mexicanos, que a su vez son $225, que equivalen a 203 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A30 le gana al Samsung A5 2017 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Samsung A5 2017 le gana ampliamente al Samsung A30 en los siguientes aspectos. No gana en ningún aspecto. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.